y vamos a escuchar. Gracias. Pues a vosotros, muchísimas gracias a todos por estar, a Álvaro por invitarme y a Laura por todo el trabajo, organizando todas las cosas y demás. Bueno, vamos a estar aquí 3 días, si no os aburrís demasiado hoy, espero veros los demás días, hablando sobre consciencia fenoménica. Entonces, lo que voy a tratar de construir es un marco en el cual entender esta serie de fenómenos. Estaría bien primero que dijera un poco qué quiero decir con esto de la consciencia fenoménica, y para utilizarlo está bien apelar a la expresión que usó Nagel ya en el 64, que son aquellos estados tales que hay algo que es para mí estar en esos estados. En español suena muy raro, me he dado cuenta que en inglés a la gente que no es filósofa también esta expresión les parece hasta agramatical, pero para aquellos que estamos trabajando en filosofía de la mente, digamos que es como la expresión más natural del mundo. Serían esos estados que se siente de alguna manera, como por ejemplo oler una rosa, comer chocolate, que te pique, tener un orgasmo, etcétera, etcétera. En particular vamos a centrarnos en los estados perceptivos, pues porque ese es el proyecto dentro del que estamos sobre experiencia perceptual, y en la mayoría de los ejemplos me concentraré en este tipo de experiencias. A mí me parece que una forma muy interesante de abordar el problema de la consciencia es haciendo una división. Es decir, cuando queremos entender la consciencia, me parece que hay 2 cuestiones que debemos atender, y serán 2 cuestiones que iré repitiendo a lo largo de esta charla, pero las quiero introducir hoy de forma informal. En primer lugar, queremos tratar de entender qué es lo que distingue distintos tipos de experiencias, es decir, por qué la experiencia de rojo es distinta de la experiencia de orgasmo. Claramente son distintas y alguien diría, oye, pues que se sienten de forma distinta, pero eso es precisamente lo que queremos entender. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué distingue los estados conscientes de los que no lo son? De nuevo, que se sienten. Pero esa es precisamente la cuestión que queremos entender. De manera que el problema de lo que se llama el carácter fenoménico, es decir, la forma en que se siente estar en un estado, se puede dividir en 2. Por un lado, lo que sería el carácter cualitativo, que sería aquella cosa que distingue distintos tipos de experiencias, de lo que han llamado gente como Levine o Kriegel el carácter subjetivo. El carácter subjetivo abstraería de la forma particular en la que se siente estar en un estado consciente y se centraría en la cuestión de qué es lo que distingue los estados conscientes de los que no lo son. Muy bien, cuando pensamos en este carácter subjetivo, y pensamos un poquito, no demasiado, vemos que estos estados se caracterizan por un acceso especial que tenemos a ellos. Esto es, frente a todo tipo de procesos que ocurren en mi interior, como el latir de mi corazón, mi riñón filtrando, etcétera, etcétera, estos estados me son dados, son para mí de alguna forma. No son estados que meramente ocurren en mí. Insistía en que parece que tengo un acceso a esos estados, que es lo que lo distingue de los demás. Entonces, la cuestión que vamos a tratar hoy es si la forma en que debemos entender ese estado es como un acceso cognitivo, y voy a ver qué es lo que entiendo por tal. Y la respuesta que voy a dar aquí hoy es meramente negativa. Es decir, hoy me gustaría argumentar que ese tipo de acceso no es lo que se conoce como acceso cognitivo. En la charla de mañana lo que haré será hablar del carácter cualitativo. Y si hoy nos vamos a centrar principalmente en evidencia empírica, es decir, este debate sobre el acceso, cómo se ha llevado a la neurociencia, las charlas de mañana y pasado estarán más centradas en entender el framework, el marco representacionalista, y en cuestiones en la frontera entre la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje. Y en la última charla, donde lo que pretendo dar es un marco unificador tanto del carácter cualitativo como del carácter subjetivo, utilizando las mismas herramientas, de nuevo trabajaremos en la frontera entre filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, y también cuál es la evidencia empírica en favor de los modelos, que estaré presentando. Entonces, vamos a empezar hoy con esta cuestión. Bueno, la cuestión, ¿qué es lo que pretendo hacer en esta charla? Bueno, lo que pretendo hacer en esta charla es tratar de mostrar o ver cómo se podría investigar la idea de que el acceso cognitivo no es constitutivo de la consciencia fenoménica.
Una primera aproximación a qué quiere decir eso de acceso cognitivo. Por acceso cognitivo vamos a entender, al menos en un principio, el darnos cuenta. Esto es, hay estados fenoménicamente conscientes, es decir, estados de este tipo que tienen esa cosita que hay que es para mí estar en esos estados, tales que yo no me dé cuenta, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de investigar. A mucha gente le parecerá que la respuesta natural es que sí. A otra gente le parecerá que no, que cómo vamos a separar, es decir, cómo voy a tener una experiencia y no darme cuenta. Bueno, pues esa serie de cuestiones son las que vamos a tratar hoy. Una forma de poner esta cuestión es si los mecanismos neurales en los cuales depende mi habilidad de reportar, es decir, que yo os diga qué es lo que estoy viendo, si hablamos de experiencias perceptuales, o escuchando, etcétera, etcétera, es decir, los mecanismos neurales de esa que subyacen a esa habilidad son o no parte constitutiva del correlato neuronal de nuestras experiencias. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, esto es interesante porque si queremos estudiar qué es la consciencia o qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en el ambiente, donde sea que queremos buscar, una cosa que podemos hacer es, te presento una cosa roja y te digo, ¿la ves? Y dices, sí, veo a ver en tu cerebro a ver qué es lo que está pasando. Entonces, si hubiera estados fenoménicos que fueran más allá de mi capacidad de reportar, habría estados que me estoy perdiendo. ¿Está claro? Muy bien. Y este va a ser un poco lo que voy a... cómo va a ir la charla. En primer lugar, voy a introducir un poquito con más cuidado la distinción esta entre consciencia fenoménica y acceso cognitivo, que tiene su origen en un paper del 95 de Bloch, aunque otra gente había hablado de ello anteriormente. Y voy a ver cómo esa distinción, que en principio era conceptual, se ha movido del terreno meramente filosófico a un terreno empírico, a la neurociencia. Y cuáles son los mecanismos que se han utilizado hasta ahora para estudiar, para tratar de dilucidar esta cuestión. En lo que se llama experimentos de reportes parciales. Voy a presentar este tipo de experimentos y voy a tratar de mostrar por qué no son conclusivos. Y luego lo que voy a hacer es proponer una metodología distinta. Esta metodología va a estar basada en la idea de buscar cuáles son los correlatos neuronales, es decir, los mecanismos neuronales que subyacen a la consciencia, al acceso cognitivo, y ver si hay circunstancias en las cuales tengamos experiencias y esas áreas estén desactivadas. Y esto es lo que voy a argumentar ocurre durante los sueños. Es decir, durante los sueños tenemos experiencias conscientes y sin embargo estas áreas parecen no estar haciendo su labor. Esto parece favorecer un tipo de visión con respecto al debate. Bueno, pues vamos a movernos ahí. Entonces vamos a empezar. En 1995, Ned Block, de forma altamente conocida, hace una distinción, al menos conceptual, entre lo que llamamos consciencia fenoménica y consciencia de acceso. La consciencia fenoménica son estos estados que parecen así, bueno, que resultan filosóficamente tan atractivos, tal que cuando estás en ellos se siente alguna cosa, hay algo que es para mí estar en esos estados, y ejemplos son los que os he dado, espero que no haya más problemas. Y por otro lado, la separa de lo que es la consciencia de acceso. Es decir, él lo que quiere decir es que el uso que hacemos en el lenguaje ordinario de la palabra consciencia no distingue entre estas dos cosas, ¿vale? La consciencia de acceso correspondería a grosso modo con lo que podríamos llamar el darnos cuenta, ¿de acuerdo? De forma un poquito más formal, un estado, tendríamos acceso consciente a ese estado cuando la información está disponible para la formación de creencias o para tomar decisiones de forma racional. De nuevo, de forma intuitiva, cuando me doy cuenta de que hay un ordenador aquí, puedo decidir acercarme a él, puedo creer que se está viendo bien, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la idea, ¿de acuerdo? Y la intención original que tiene Bloch cuando hace esta distinción es precisamente criticar la forma en la cual se estaba investigando la consciencia. Es decir, bueno, es que estáis investigando esta cosa de aquí, pero la cosa misteriosa, la cosa que resulta tan llamativa, la estamos dejando al lado si simplemente nos centramos en esa cuestión. Entonces, ¿qué ejemplos se ponen? Porque al principio cuando Bloch escribe ese primer artículo, todos los ejemplos que él trata de motivar esta distinción apelando a experimentos mentales. Entonces menciona, todos habéis escuchado del caso, o si no, os lo comento yo ahora, del conductor distraído. Si conducís, muchas veces vamos conduciendo
y vamos a ir pensando en el problema filosófico que tenemos o con quién hemos quedado, etcétera, etcétera. Llegamos a casa y decimos, no sé por dónde he pasado, ni siquiera recuerdo si me he saltado el stop o el semáforo. Entonces él dice, bueno, sin embargo esos estados formaban parte de mi propia experiencia y no puedo decir en qué color estaba el semáforo. Son un poco dudosos porque precisamente el adversario de Bloch lo que va a decir es que no, o sea, esos estados no eran fenoménicamente conscientes, es decir, no había tales estados. O por ejemplo, ahora trabajando en el instituto están haciendo obras, están con el martillo neumático, ahora este no hay ninguna duda que he tenido acceso al acelerón de la moto, pero muchas veces estás trabajando, estás concentrado y no notas las obras. De repente viene alguien, menciona que joder, con la obra afuera no hay quien trabaje, y te das cuenta de que hay ese ruido ahí fuera y dices, bueno, pero la experiencia la tenías en todo momento, o el ruido del aire acondicionado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, unos dicen que eso forma parte de la consciencia, otros no, y se queda ahí un poco dudoso. Para separar la cuestión, por lo menos a nivel conceptual, Bloch menciona también el caso de la visión ciega. ¿Sabéis lo que es la visión ciega? La visión ciega es una condición en la cual el paciente lo que tiene es un daño en V1, en las regiones visuales, y eso hace que tenga lo que es un escotoma. Para entenderlo sería como tener un ojo cerrado, un área en la cual todo está en negro o en este gris, lo que sea que sea. Pero ¿qué ocurre? Que los individuos sí que son capaces de procesar la información en ese área. Es decir, cuando se les obliga a hacer una decisión, por ejemplo, se les presenta en el área del escotoma, para vosotros como si fuera detrás de la cabeza, se le presenta un plátano o un bolígrafo y le dice, ¿qué objeto tengo aquí? Y dice, pues no lo veo, no sabes la condición que tengo. ¿Qué? Dice, bueno, tú dime si crees que es un bolígrafo o un plátano. Y entonces aciertan en un rango muy alto de las veces. Es lo que dice, bueno, imaginaros un sujeto que aprendiera a utilizar esta habilidad, ¿vale? De manera, o sea, esas intuiciones de qué es lo que hay, aprendiera a manejarlas para formarse creencias y para moverse por el mundo. Parecería que en estas circunstancias, parecería que en esa información está accesible y sin embargo no tiene una experiencia de ellas mismas. Quería poneros un vídeo donde es muy curioso, un paciente de Weizsäcker, que es el que primero empezó a hablar de esto de la visión ciega, donde tiene un escotoma que cubre todo el área visual, es decir, no ve nada, y sin embargo le llevan a alguien por los lados, por supuesto teniendo cuidado, y en un pasillo le ponen diversos obstáculos y él va moviéndose despacio y esquivando los obstáculos. En este caso, o sea, obviamente hay grandes diferencias entre el rol funcional que cumplen esos estados y el que cumplen nosotros mismos. Supongo que sería una cuestión de hilar más fino para que en la definición de lo que sería la consciencia de acceso, para que estos ejemplos no fueran válidos. Y de hecho yo no me voy a centrar en la posibilidad de que haya acceso sin fenomenología, sino más bien, como la pregunta que nos interesa es si el acceso cognitivo es constitutivo de la fenomenología, si hay casos de fenomenología más allá del acceso. Bueno, la distinción conceptual espero que por lo menos esté clara, ¿de acuerdo? Pero la discusión es decir, muy bien, aquí tenemos dos conceptos, sí, lo que quieras, pero esos dos conceptos ¿realmente capturan dos propiedades distintas? ¿Vale? ¿O no? Es decir, siempre fenomenología y acceso van juntos. Y esa es la cuestión que vamos a tratar de traer. Es decir, hay estados fenoménicamente conscientes. A partir de ahora, cuando utilice consciencia, me referiré siempre a la fenomenología. Es decir, estados de estos que se sienten, los que son filosóficamente interesantes, sobre los cuales no podamos reportar. Es decir, asumiendo que hay una unión entre la reportabilidad y el darnos cuenta. Es decir, cuando me doy cuenta te lo puedo contar. Que te lo cuente o no es otra cuestión. Dicho de otra forma, ¿son los mecanismos del acceso cognitivo que subyacen a la habilidad que tenemos de reportar constitutivos de la base neural de la consciencia? ¿Sí o no? Es decir, ¿es el caso que sin estos mecanismos no hay experiencia? Y ante esta pregunta hay dos posibles respuestas. Si decimos que sí, entonces estaremos defendiendo lo que en un artículo reciente en Intrinsic Cognitive Science han llamado teorías cognitivas de la consciencia. Si decimos que no, entonces
estaremos defendiendo lo que se llaman teorías no cognitivas de la consciencia. No hay nada más detrás de la palabra cognitivo en esta definición, ¿de acuerdo? Es meramente qué tipo de respuesta damos a este tipo de pregunta. ¿Bien? Y la pregunta es cómo investigar estas cuestiones. Es decir, están muy bien los ejemplos del martillo neumático, lo del el conductor distraído, etcétera, etcétera, que yo os he contado, pero diciendo, bueno, si los dos oponentes tienen opiniones distintas, a ver cómo somos capaces de decidir esa cuestión. ¿De acuerdo? Es decir, hay gente que dice, sí, está muy bien, o sea, la distinción conceptual que me has hecho me parece muy interesante, pero no tienen por qué, esto no muestra nada, es decir, no tengo ninguna razón para creer que realmente puedan estar separadas. Incluso alguien podría decir, me dice, muy bien, aun cuando metafísicamente pudiera separarlas, en el mundo actual siempre van juntas, con lo cual me da igual. Para alguien que no haga metafísica, sino que quiera hacer neurociencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de responder esta cuestión? Bueno, pues una forma en la que lo han intentado, es decir, desde esa primera distinción conceptual, numerosos artículos de blog se han centrado en mostrar evidencia empírica en favor de esa distinción, ¿de acuerdo? Y para ello, primero en un paper en BBS, Behavioral and Brain Sciences, más recientemente en un par de papers en Trends in Cognitive Science, lo que ha hecho NetBlock ha sido tratar de argumentar en favor de esta distinción apelando a evidencia empírica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, ¿cuáles son los argumentos que se han mostrado en favor de una teoría no cognitiva? ¿Alguna duda? Podéis interrumpirme si alguna cosa no está completamente clara, me paráis y lo... Dime. ¿El vídeo está disponible en YouTube? Pues es que no podía bajármelo, sí. A ver. Pues es este vídeo. Ponlo en grande, ponlo en grande. Bueno, aquí tenéis al colega este. Este es un sujeto, ¿lo veis un poquito? Este es un sujeto que tiene visión ciega, es decir, este tiene un escotoma que le cubre todo el área visual y ahí le han puesto varios objetos, el que está detrás de él es Weisskratz, este era el vídeo que quería poner, y veis cómo va esquivando los objetos. ¿Ves? Hay varios, se mueve muy torpemente, pero no ve nada, o sea, lo tenéis que creer. Dice, no va a ver este güey, pues no ve. Muchas gracias. Hay un paciente muy famoso que si leéis la literatura que se llama GY, que yo creo que este hombre se dedica profesionalmente solamente a que hagan experimentos con él y pues entre otras cosas es capaz de seguir, o sea en el área del escotoma es capaz de seguir el movimiento de un estímulo que aparece de forma aleatoria, etcétera, etcétera, pero lleva muchos años de entrenamiento, o sea ya no sé, mejor no tener esta condición. Bueno, vamos a ver lo que es el argumento. El argumento que presenta Block es el siguiente. Él parte de la idea de que el acceso cognitivo está restringido a 4 cositas. ¿Qué quiere decir que esté restringido a 4 cositas? Que si yo os doy una lista de letras, por ejemplo, os digo W, X, Z, A, B, J, H, M, D, y me decís que me la tenéis que reproducir, lo que muestran los experimentos es que vais a ser capaz de darme hasta 4 elementos. Obviamente no es lo mismo que sean letras al azar, que yo os diga U, A, M, C, U, A, J, U, N, A, M. Probablemente toda esa lista fuerais capaces de dármela, porque la información queda organizada en bloques, es decir, U a M constituiría un bloque, C, U a J constituiría otro, y así, es decir, son 4 cosas, ¿vale? Para entenderlo grosso modo. Y esta es la capacidad de memoria de trabajo, ¿vale? Hay muchas definiciones de qué es la memoria de trabajo, pero una que es capaz de admitir prácticamente a todas y que parezca no muy controvertida es precisamente la retención de información, esta es de Coward, la retención de la información de forma temporalmente accesible mediante todo tipo de procesos, de mecanismos para el procesado mental, es decir, aquella cosa que hace que la información esté disponible para que pueda hacer muchas cosas, formarme creencias, formarme planes, deciros qué es lo que estoy viendo, etcétera, etcétera. Entonces lo que Block va a argumentar es que la mejor explicación para los experimentos de reporte parcial es que hay más fenomenología que lo que cabe en la memoria de trabajo. Y vamos a ver de qué forma está argumentando. La base es un experimento de 1960 de George Sperling, en donde él introduce lo que llama la memoria icónica, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es presentar
te presenta un array de 12 letras, ¿vale? Tres filas de 4 columnas donde hay letras y te las presenta en una pantalla y la quita. Y lo que tú tienes que hacer es decir qué letras has visto. Entonces los sujetos reportan haber visto un array de letras, pero solo son capaces de reportar la identidad de 4 de ellas. Lo que esperábamos, ¿no? Lo que cabe justo en la memoria de trabajo. Sin embargo, ya por aquel tiempo Sperling sospechaba que todas las letras están realmente guardadas en algún lado, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace es, en una segunda condición, lo que hace es, una vez que ha hecho desaparecer las letras, lo que hace es presentarte una pista. Es decir, de esta forma. Lo que hace es, te presenta las letras y una vez que el estímulo ha desaparecido, lo que hace es presentarte un tono. Si el tono es alto, tienes que reportarme la columna de arriba. Si el tono es bajo, la de abajo. Y si es intermedio, la del medio. ¿Y qué es lo que observa? Que los sujetos son capaces de reportar siempre bien la identidad de esos elementos, a pesar de que el estímulo ya no está presente. ¿Está claro la diferencia entre la primera condición y la segunda condición? Entonces, ¿qué es lo que Sperling dice? Pues aquí tienes, o sea, hay otra memoria, la memoria icónica, donde están almacenados todos los elementos, ¿vale? Y Bloch lo que va a argumentar es que la mejor explicación de este tipo de casos es que los elementos, las letritas están guardadas ahí, porque de hecho cuando te hacen falta puedes recurrir a ellas. Claro, siempre hay dudas con estos ejemplos, si son casos de realmente están ahí o no están ahí, y ha habido dudas, por ejemplo, de cómo interpretar los casos de ceguera al cambio. ¿Sabéis lo que es la ceguera al cambio? A ver, me gusta que no, porque así os puedo poner Fijaros en esto, ¿vale? Son dos fotos distintas. ¿Quién puede ver la diferencia? Levantar la mano a medida que la vayáis viendo. Unos segunditos más, que si no igual nos tiramos toda la... ¿Ya? ¿Vale? Ahora es imposible como no verlo. Otro ejemplo, esto está gracioso. Este es un poco más complicado, yo creo. A ver, ¿quién ve ahí la...? Bueno, hay una palmera que aparece y desaparece. Bueno, parece que no somos muy buenos en general haciendo esta tarea, no os preocupéis. Bueno, entonces, en una combinación del experimento de Sperling y el de ceguera al cambio, Landman y otros presentaron el siguiente experimento. O sea, en la primera condición lo que tenemos aquí es un círculo de rectángulos, el individuo tiene que fijar en este punto y lo que va a aparecer es que desaparece y vuelve a aparecer. Y lo que tienes que hacer es reportar si el rectangulito que te señala aquí la pista ha cambiado en la posición o no. ¿De acuerdo? Ya habéis visto que no somos demasiado buenos. Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí? Bueno, que aproximadamente en la mitad, algo menos de la mitad de los casos, el sujeto lo hace bien y en la mitad de los casos, bueno, contando ya descontando estadísticamente a los casos hechos al azar. Entonces aquí descubrimos que lo hago bien en un porcentaje reducido de las veces. ¿Por qué? Porque solo alguno de estos, ¿cuál es la explicación para esto? Bueno, pues si hacemos caso a lo que hemos visto antes, es que solo algunos de ellos están almacenados en la memoria de trabajo. Entonces yo, como tengo que ir a mirarlo, no está. Aquí hay una variación entre 200 milisegundos y 1,5 segundos. ¿Qué es lo que... En la segunda condición, ¿qué hago? Bueno, lo que hago es presentar la pista, nada más presentar el estímulo, ¿de acuerdo? Y aquí sí que somos bastante buenos, ¿eh? O sea, aquí ya sé cuál tengo que mirar, ¡pum! Perfecto. El resultado interesante, una vez más, es cuando se presenta después de la desaparición del estímulo. ¿Qué dice Bloch? Dice, bueno, si no hubiera fenomenología más allá del acceso cognitivo, yo debería esperar resultados semejantes a estos de aquí. Sin embargo, si una vez que ha desaparecido todavía los datos están fenomenológicamente accesibles, yo puedo comparar la forma que tiene el rectángulo y dar una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces eso es precisamente lo que se observa, es decir, aquí obtengo resultados semejantes a los que obtengo aquí, y lo que Bloch concluye de estos experimentos es que la mejor explicación para este tipo de experimentos es que la consciencia, la fenomenología, va más allá de aquello a lo que tenemos acceso. Primero, porque los sujetos reportan haber visto todas las letras, y en segundo, porque
son capaces de identificarlas cuando aparece la pista. Pero obviamente, claro, el adversario no se queda callado y hay un debate, y eso es lo que vamos a ver después, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué ha respondido la gente? Si los defensores de las teorías cognitivas, ¿qué es lo que han dicho de respuesta? Entonces, bueno, han dicho varias cosas. En primer lugar, bueno, espérate, a lo mejor puede ser el caso que lo que ocurra es que antes de que me presentes la pista hay lo que se llama una fenomenología genérica. Es decir, lo que veo, que es de hecho lo que reportan los individuos, es que hay un array de letras, o que hay un círculo de rectángulos, ¿vale? Y solamente cuando me presentas la curva hay una fenomenología específica, es decir, del carácter alfanumérico particular o de cuál es su orientación. Yo tengo serias dudas de si realmente podemos entender qué sería fenomenología de letra sin ninguna letra en particular, pero es un debate controvertido. Hay un paper interesante en Manual Language al respecto. Bueno, pues lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Es una posible, pero me parece que tampoco tenemos necesidad de apelar a fenomenología genérica y fenomenología específica, esta cosa tan rara, sino que perdón, podemos hacerlo apelando a fragmentos, y ahora voy a comentar qué es lo que sería. Entonces, ¿qué es lo que dice el adversario de Bloch? Dice, mira, Bloch, lo que ocurre en realidad es que eso de que nuestra fenomenología sea tan rica, ¿vale? Como parece que aquí hay una multitud de elementos que componen mi campo visual, mi experiencia, en realidad es como la ilusión del refrigerador, ¿vale? Es decir, que siempre que abro la puerta hay luz, y eso me lleva a pensar que la luz del refrigerador está todo el rato encendida, ¿vale? En la experiencia ocurre lo mismo. ¿Por qué da la impresión de que es rica? Porque siempre que dirijo la atención, allí me encuentro algo. Eso me lleva a concluir que hay esta riqueza experiencial. Entonces diría algo así como, mira, hay una o bien eso, que hay una fenomenología genérica, o bien que lo único que hay es ciertos fragmentos de información, es decir, que no está toda la información y solamente hay alguna. Una forma de verlo estaría aquí, es decir, fijaros, lo que diría sería que hay lo que hay en esa memoria icónica, lo que corresponde a la consciencia son meros fragmentitos, ¿de acuerdo? Y la información realmente está almacenada a nivel inconsciente. Cuando aparece la pista, la información en cuestión es llevada a la consciencia y entonces puedo responder, ¿de acuerdo? Esa es la interpretación. Entonces, algo de soporte en favor de esta tesis la presentaron hace un par de años, en el 2010, a Quider y colegas. Lo que hacen es modificar ligeramente el experimento de Sperling. ¿Cómo lo modifican? Bueno, pues para empezar, colocan una máscara, ¿vale? ¿Por qué colocan una máscara? Bueno, la máscara es importante porque hay un elemento de memoria retinal, es decir, las células fotorreceptivas que tenemos en los ojos, lo que hacen es almacenar esa información. Y para eliminar esa información, ¿qué hace? Te enseño otra cosa y ya se borra la información. ¿Entendéis? Como un disco donde solo puede haber guardado una cosa. Cuando aparece otra cosa, lo otro desaparece. Y para eso meten esta máscara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, además otra complicación. Además, lo que hacen es meter algunas letras volteadas y smileys de estos, ¿vale? Y cositas así, aparecen por aquí de vez en cuando. Y en algunos de los trials lo que hacen es preguntarle al sujeto si ha visto algo raro, ¿eh? Entonces lo que detectan, aparte de que se ven muchas menos letras, lo que detectan es que si bien los smileys se detectan, las letras rotadas el sujeto solo es capaz de detectar las letras giradas cuando están en la fila a la cual se le ha dado la pista, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estaban en las otras dice no, letras normales. Y entonces lo que proponen es una explicación de este tipo. Dice, bueno, puede ser el caso que simplemente lo que esté ocurriendo es que haya distintos niveles de acceso cognitivo. Entonces, uno puede ser que no esté accediendo los niveles más altos, es decir, aquellos que incluyen la identidad de las letras, pero sí accediendo los niveles más bajos, es decir, los fragmentitos. Entonces, eso explicaría la ilusión perceptiva, la ilusión del refrigerador que comentaba, resulta precisamente de la combinación de esta información que sí que tenemos a bajo nivel y las expectaciones, las expectativas que tenemos, es decir, el hecho de que estemos esperando ver letras, ¿de acuerdo? Bueno, en respuesta de nuevo, y aquí ya acabo con esta controversia por dejarla por el momento, Bloch llama la atención sobre dos elementos. En el primer lugar es que el contraste es mucho menor, y en el segundo que estás metiendo una máscara. Y él dice, si metes la máscara te está impidiendo realmente registrar la información, como de hecho se muestra en el hecho de que
realmente sea capaz de reportar solamente 1.5 elementos aproximadamente, es decir, entre 1 y 2. No es que reporte, no, sino que a veces 1, a veces 2. Entonces dice, bueno, si lo que quieres es evitar la retinencia, la persistencia retinal, utiliza, sabéis que en los ojos tenemos dos tipos de células, conos y bastones, y los bastones, que son los que detectan el color, que son los que detectan la luminosidad, son precisamente los que son responsables de esta persistencia retinal. Entonces dice, bueno, utiliza un estímulo que tenga la misma luminosidad, ¿vale? De manera que los bastones no los detecten, y así evitas tener la persistencia retinal. Entonces, cuando se hacen estos experimentos, el efecto que se observa es mucho menor, ¿de acuerdo? Y entonces dice, bueno, esto parece mostrar que sí, que hay fragmentos conscientes, porque los smileys de hecho no lo estamos detectando, este tipo de cosas, ¿vale? Sin embargo, estos fragmentos son lo suficientemente complejos y ricos como para hacer la tarea. Y dice, vale, está bien, hay cierto efecto de ilusión, pero no tanto. Bueno, lo que quiero mostrar con esto es que uno se enfrenta al detalle y dice, no sé con quién ir, ¿de acuerdo? Es decir, parece que no está claro, es decir, unos tienen una interpretación, es controvertido, uno dice, no, pues mi explicación es mejor, la mía es peor, y lo que voy a tratar de hacer de ahora en adelante es mostrar una alternativa a esta forma de tratar el problema, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Puedes decir por qué? Sí. Porque revisando estos casos no podemos avanzar en el debate. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque ¿hasta qué punto? ¿Cómo puedo decidir hasta qué punto es una ilusión y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto la fenomenología es más rica que el que...? Es decir, tenemos dos interpretaciones, ¿de acuerdo? Una que me diría esto y otra que me diría que aquí hay consciencia, ¿vale? Que todos son conscientes. Uno interpreta los datos y dice, no, fíjate que parece que hay un elemento de ilusión, ¿vale? Y otro dice, bueno, hay ilusión, pero no tanto como para explicar los datos. Y el tipo de procesamiento inconsciente no parece tan fuerte. Es decir, a mí me parece que los datos no son concluyentes. Hace poco, en el 2012, había una review precisamente sobre este tema en Trends in Cognitive Science, y decía, al fin y al cabo los sujetos me están diciendo que ven el array, y uno dice, pues sí, eso sí que lo tienen, entonces sí que tienen cierto tipo de acceso, pero no está claro cuál es el límite entre lo que están accediendo y lo que no. O sea, no estoy diciendo que por esta vía tengo serias dudas de que realmente sea, o sea, no se me ocurre cuál es el siguiente paso, ¿vale? Pero a lo mejor otra gente sí, es decir, digamos que hay dos grandes laboratorios trabajando en esto, uno en Ámsterdam y otro en París, sobre todo, es decir, hay mucha otra gente interesada, y lo que hacen es decir, bueno, pues se dan respuestas los unos a otros, pero sin que parezca que van a convencer al otro, y es por lo que me parece a mí que no es conclusiva. Si te parece conclusiva hacia cualquier lado, si te parece conclusiva hacia el lado de las teorías no cognitivas, entonces fenomenal. Si te parece que la gente que defiende las teorías cognitivas, la interpretación de los que defienden las teorías cognitivas es adecuada, te voy a dar otra razón por la cual no me parece que es esa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a ver qué es lo que decían Farrenford y Lame. Lame os enseña el experimento de Landman. Este es una de las personas que trabaja en ese laboratorio, y él decía, bueno, una forma en cómo podríamos ver esto. Es decir, bueno, básicamente si hacemos un poco de chiste con respecto a sobre qué están discutiendo, ¿vale? Si este es nuestro cerebro, el que defiende las teorías no cognitivas dice, depende de cosas que ocurren aquí, ¿vale? De hecho, de ciclos reverberatorios, es decir, de circuitos de feedback entre zonas posteriores. Y el defensor de las teorías cognitivas dice, no, además necesitas conexiones de este tipo, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué, o sea, no os preocupéis. Pero básicamente es, ¿qué papel juegan las áreas frontales en el correlato neuronal de la consciencia? Entonces dice, bueno, pues a ver, si esta gente lo que está diciendo es que hace falta circuitos de este tipo, y yo estoy diciendo que necesito circuitos de este tipo, lo que voy a hacer es decir, bueno, pues si de repente yo fuera capaz de cortarle aquí, ¿vale? Y sigo manteniendo los circuitos de aquí, entonces esto es prueba de que aquí tengo
de que hay consciencia. O sea, si... eso es. O sea, si yo pudiera cortar la conexión aquí, diría, y sigo manteniendo los circuitos aquí, bueno, obviamente no. O sea, me parece un argumento... O sea, de hecho, Dennett y Coward les dicen, ¿por qué? O sea, tu teoría dice que los necesitas aquí. Y le quito la conexión aquí y sigo teniendo estos circuitos, pero ¿qué evidencia tengo de que este señor es consciente? Si él mismo me está diciendo que no. ¿Ves algo rojo? No. Pero dices, sí, estás teniendo la sensación de acuerdo. Es decir, parece que estás prejuzgando la cuestión. Es decir, estarías asumiendo directamente que aquí hay consciencia. Tu oponente diría, no, o sea, aquí no vale. ¿Qué evidencia tienes en favor de ello? ¿Vale? Pero no porque no haya reporte significa que no haya... No, obviamente no. O sea, no, pero esa es al otro lado. Es decir, dado que no tienes el reporte, ¿cómo puedes decir? O sea, implicaciones hacia el otro lado. Dado que no hay reporte, ¿de qué forma, en que no prejuzgue la cuestión, puedes aseverar que en este caso hay consciencia? Entonces, pues no parece que esto funcione, por eso le llamo el mal, la forma mala, pero algo parecido es lo que vamos a ver ahora. Es decir, ahora vamos a ver cómo sí que se puede encontrar evidencia siguiendo esta línea. Bueno, la metodología es muy sencilla, es decir, localiza cuáles son los mecanismos de los cuales depende el acceso cognitivo y mira a ver si hay alguna circunstancia en la cual estos mecanismos estén apagados, ¿vale? Y sin embargo tengamos experiencias. Entonces, parece que los mecanismos de los cuales depende nuestra capacidad de responder, en este caso el acceso cognitivo, dependen de un área que se llama el córtex dorsolateral. Entonces la cuestión sería, y ahora voy a explicar por qué creemos esto, etcétera, etcétera, ¿vale? La cuestión sería, hay una situación en la cual los sujetos sean conscientes siempre significa fenoménicamente consciente, pero tal que carezcan de actividad en el córtex dorsolateral, y voy a decir que sí, y es el caso de los sueños. Entonces, ¿cuál es el correlato neuronal del acceso cognitivo? Pues parece que requiere fundamentalmente este de aquí, ¿vale? Ese es el córtex dorsolateral. En particular, ¿vale? Según las definiciones del córtex dorsolateral, estas son las áreas de Brodmann, que fue un señor que se dedicó a hacer trocitos del cerebro y separar distintas áreas funcionales. Normalmente el córtex dorsolateral en todas las definiciones incluye por lo menos el área 46 y el área 9, a veces trozos de otras. Aquí en esta pues toman también otras áreas, pero dentro del área dorsolateral la que nos va a interesar a nosotros es esta, el área de Brodmann 46, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que eso forme parte del acceso cognitivo? No sé por qué aparece otra vez la agenda. No, porque le he dado. Vale. Bueno, pues en el 36 Jacobsen empezó a observar que cuando los simios tenían daño en áreas prefrontales, esto causaba déficits en la memoria a corto plazo. Y muy poquitos años después, este señor Pribram identificó las áreas particulares que eran responsables de ese déficit como el área de Brodmann 46. Se ha visto que estas neuronas mantienen actividad durante tareas que requieren mantener la información visual, y se ha visto también que lesiones en este área causan daños en el rendimiento de la memoria de trabajo, y además cuando le metemos un pulso transcraneal magnetic pulse, un pulso magnético transcraneal, que es básicamente que te disparen con una cosita aquí y hace que las neuronas se atonten de forma un poco... lo que se ha observado es que cuando te hacen eso tienes problemas en el mantenimiento de esa memoria de trabajo también en humanos, es decir, no solo en primates sino también en humanos. Pero particular, además de toda esta evidencia, quiero mostraros un experimentito que a mí me gusta mucho para ver cuál es el papel, para mostrar el papel que juega precisamente la memoria de trabajo en esta reportabilidad. Y es un experimento del 2006 que hicieron Lau y Passingham, en el cual la tarea era la siguiente. Tú de nuevo fijabas aquí y lo que te percibían dos posibles estímulos, o bien un rombito o un cuadrado. Y luego lo que aparecía era una metamáscara. Una metamáscara es una máscara que se sobrelapa con los posibles estímulos, pero que te permite verlos, ¿vale? Puedes ver a través de ella. Entonces, y lo que hacían era variar el tiempo de presentación de la metamáscara, ¿de acuerdo? Y luego
los sujetos tenían dos tareas. En primer lugar, tenían que decidir si te habían presentado un rombo o un cuadrado. ¿De acuerdo? Esa era la primera tarea. Y la segunda tarea, tenías que indicar si de hecho lo habías visto o simplemente estabas haciéndolo al azar. ¿De acuerdo? O sea, ¿entendéis? Esta segunda, lo que ellos llaman certeza perceptiva, parece requerir el acceso cognitivo. ¿De acuerdo? Es decir, ¿estaba la información ahí disponible para que tú tomaras la decisión? ¿O sea, te diste cuenta de que estaba ahí o no te diste cuenta? ¿Lo veis? Bueno, entonces lo que observaron fue esta grafiquita de aquí. Es decir, cuando la metamáscara se presenta antes del estímulo o muy cerquita del estímulo, casi no estropea casi no molesta, ¿vale? Cada vez va molestando más, y cuando la molesto muy poco después ya no molesta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta forma de U, ¿de acuerdo? Y esto es en cuanto a cómo de bien hacen la tarea. Y esta es la respuesta que daban a la segunda cuestión, ¿vale? Lo interesante de esta gráfica es que nos permite identificar dos puntos tales que los sujetos lo hacen igual de bien, pero en una tienden a decir que lo han visto y en otra hay una mayor tendencia a decir que están haciéndolo al azar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen una imagen, un estudio de resonancia, Functional Magnetic Resonance Image, de imagen neural, y lo que hicieron fue ver que la condición de la larga la condición en la cual los sujetos tendían a decir que habían visto el estímulo iba asociada precisamente a un incremento, exclusivamente a un incremento de la actividad en el área dorsolateral. Es decir, la información que tienen es la misma, ¿de acuerdo? Como prueba el hecho de que son igualmente buenos a la hora de hacer la tarea. Pero en una parece que tienen acceso cognitivo, es decir, se dan cuenta que el estímulo allí y en la otra no. Entonces esto parece sugerir que nuestra habilidad de reportar en el caso de los mecanismos cognitivos que nos permite reportar en el caso al menos de las experiencias visuales dependen esencialmente de este área. Bueno, independientemente de este experimento, alguien puede decir, muy bien, Sebas, tú nos has contado todo un rollo sobre la memoria de trabajo y qué ocurre con la memoria de trabajo, es decir, que este área parece estar involucrada en la memoria de trabajo y todas estas cosas. Pero ¿por qué por qué el teórico cognitivo, el que defiende una teoría cognitiva de la consciencia, tiene que aceptar que dependa de la memoria de trabajo? ¿Por qué no otro tipo de mecanismos? Entonces, en particular, las teorías, este tipo de teorías cognitivas, la teoría más popularmente aceptada de cómo funcionan todos estos mecanismos es lo que se llama la Global Workspace. Y no sé cómo traducirlo y me permitiréis que no lo traduzca, ¿vale? Con las siglas GWS, ¿vale? La Global Workspace. Ahora os voy a contar qué es. Entonces, si analizamos cuál es la relación entre la memoria de trabajo y esta Global Workspace, la Global Workspace sería como un área en la que la información es radiada, ¿vale? Imaginaos que la información llega a esta habitación y una vez que llega a esta habitación es radiada y cualquiera que esté por aquí puede coger la señal y escucharla, ¿vale? Pues la idea es básicamente la misma. La idea es que hay un área en el cual la información es radiada para todo tipo de procesos, la formación de planes, la formación de creencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos en qué parte se descompone la memoria de trabajo, las siguientes tres por lo menos son aceptadas. Por lo menos una memoria a corto plazo, ciertos mecanismos atencionales que seleccionan tanto elementos de la memoria a corto plazo como de la memoria a largo plazo, y luego lo que es radiado en esta Global Workspace. Y es la Global Workspace lo que va a limitar, de acuerdo con todas las teorías que conozco, lo que va a limitar el ancho, es decir, la cantidad de datos en la cual podemos reportar los 4 elementitos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una cita de cómo introduce Bars, que es el que tiene la idea esta, es decir, primero aparece como un postulado teórico y luego en los últimos años Dahan y otros colegas se han encargado de ver cuáles serían los mecanismos neuronales que estarían debajo de esta Global Workspace. Y la idea en que la presenta Bars es la siguiente, es decir, es como si fuera un teatro, ¿de acuerdo? Es decir, podemos pensar en aquello a lo que tenemos acceso cognitivo, a lo que está debajo de un foco, ¿de acuerdo? Es decir, habría una luz que selecciona ciertos elementos y mientras tanto habría toda una serie tendrías tanto a los espectadores que lo están viendo, es decir, la gente, los procesos que pueden tomar la información, ¿lo entendéis?
procesos como de formación de creencias, de análisis de planeación, etcétera, etcétera. Y por otro lado tendríamos al director, a la gente que está en escena haciendo que eso sea posible, que serían los procesos ejecutivos, ¿vale? Bueno, todo esto así, ¡ay, qué bonito! Pero la parte importante es ¿cuál es la idea que estaría detrás de eso? ¿Vale? Es decir, hay cierta información que está disponible para otros procesos y hay procesos inconscientes que pueden tomar esa información y procesos inconscientes que permiten que esa información esté disponible. Entonces, esto como teoría del acceso cognitivo, es decir, la información que queda codificada en esta Global Workspace es radiada a todo un conjunto de mecanismos cognitivos. Y si pensamos en ella como una teoría del acceso cognitivo, que es de hecho la teoría del acceso cognitivo más popular. Si pensamos en ella como una teoría de la consciencia, como una teoría cognitiva de la consciencia, lo que nos va a decir es que precisamente los estados que quedan codificados, la información que queda codificada en esa Global Workspace es lo que corresponde a aquellas cosas de las cuales somos conscientes, ¿vale? Bueno, esto así que no os asuste mucho. Ellos presentan toda una jerarquía de procesos, es decir, tenemos procesos perceptivos que ocurren por aquí de forma aleatoria y a medida que va abriendo estos bucles recurrentes, lo que hace es alianza entre procesos y algunos de ellos son los que ganan acceso a esta Global Workspace, ¿vale? Este sería el modelo a nivel neural. ¿Qué ocurre? Que cuando miramos a cuáles son los mecanismos que podrían implementar este modelo postulado a nivel neurológico, nos encontramos precisamente con el córtex dorsolateral. Es decir, el tipo de mecanismos que estos autores interesados en cuáles serían los mecanismos que darían cuenta de ello, dicen, bueno, pues el tipo de estructuras neuronales necesitan conexiones con las áreas perceptivas de alto nivel, con áreas motoras, con la memoria de largo trabajo y también con mecanismos de atención. Además, como son áreas muy distribuidas, tendríamos que tener neuronas que tuvieran axones, o sea, muchas conexiones. Y cuando vemos al modelo que podría sustentarlo, los propios Dahan y Nakan, que lo que pretenden es dar sustrato a nivel neurológico de esa teoría planteada a nivel filosófico, ¿de acuerdo? Lo que pretenden es buscar, bueno, hay un mecanismo en el cerebro, es decir, ¿cómo podría funcionar esto que está planteado aquí a nivel teórico? ¿De acuerdo? Y el debate hoy en día es así. Esos mecanismos son los que están detrás de la consciencia. Como mecanismo del acceso cognitivo es el mecanismo más altamente aceptado, ¿de acuerdo? De cómo funciona el acceso cognitivo es una teoría muy bien establecida y la duda es si lo que está ahí, lo que está radiado en el Global Workspace corresponde con aquellas de lo que somos conscientes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo serían algunas de las áreas que estarían involucrados y vemos, si hacemos caso al tipo de conexiones que se requieren, el papel fundamental que jugaría precisamente nuestro pequeño amigo, el área 46 dentro del córtex dorsolateral, ¿vale? Todo este rollo que os acabo de contar es simplemente para que veáis cómo parece que sean cuáles sean nuestras demandas con respecto al acceso cognitivo, este señor de aquí parece jugar un papel fundamental, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, ya me he enrollado, no sé cómo vamos de tiempo, ¿cómo lo veis? Bueno, poner cara de aburrido, os tengo que contar un par de cosas importantes de momento, todavía. Es que en los sueños este señor no está haciendo su trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es la neurofisiología del sueño REM. Bueno, los sueños, aquí Rebonso nos lo define como la experiencia subjetiva que tenemos durante el sueño, aquí en español solo tenemos una palabra, consistiente en imágenes complejas y organizadas con progresión temporal. Gente como Hobson ahí, tras muchos estudios, muestra que en nuestros sueños tenemos experiencias tanto visuales como con ricas en colores, formas, movimientos, incluyen sonidos, olfatos, experiencias táctiles y emociones. Entonces, en el sueño se divide normalmente en dos grandes fases. Lo que se llama la fase REM, fase de movimientos oculares rápidos, entonces descubrí que se llamaba fase MOR en español, y la fase no REM, que no sean estos movimientos. A su vez, la fase no REM, como veremos en un segundito, también se puede descomponer de acuerdo con las frecuencias, con cierto
tipo de mediciones en otras 3 fases y eso será importante en un segundito. Lo importante es que los sueños ocurren durante la fase REM, pero lo más seguro es que no. De hecho hay evidencia que muestra que también soñamos durante la fase no REM. Bueno, ¿y qué ocurre con el cerebro? Bueno, en general la actividad baja, ¿de acuerdo? A nivel cortical, lo importante, lo que me interesa, para no que ya se ha aburrido bastante con cosas de neuronas y demás, lo que me interesa principalmente es que a nivel cortical hay una reducción drástica entre cuando estamos despiertos y la fase no REM, principalmente en el orbitofrontal, la cingulata anterior y el córtex dorsolateral. En particular, el área 46. Y no solo eso, sino que hay un descenso todavía mayor cuando pasamos de la fase no REM a la fase REM. Bueno, por si a alguien interesa, o sea, el sueño, cuando soñéis por las noches, está organizado en bloques de aproximadamente 1 hora y media, donde se van sucediendo fase 1, fase 2, fase 3 del sueño no REM, luego fase REM y luego vuelve a empezar, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo todo el rato. Entonces lo que mostraron es que ese área está altamente desactivada. Entonces, ¿qué muestra esto? Bueno, esto parece mostrar que carecemos de acceso cognitivo al contenido de nuestros episodios mentales durante el sueño, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese área parece depender esencialmente del córtex dorsolateral y este área está muy apagado durante los sueños. Y los sueños son experiencias conscientes, ¿o no lo son? Bueno, ¿qué decís primero? Sí. ¿Hay experiencias conscientes durante los sueños? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, gracias. Ahora sí. O sea, en filosofía, desde Aristóteles, se ha aceptado que los sueños son experiencias conscientes. Descartes decía, bueno, ¿y cómo puedo distinguir si estoy en vigilia o durante el sueño? Es decir, si estas experiencias son indiscernibles. Yo no quiero ir tan lejos, me basta con que haya experiencias visuales, pero estos son cosas que han negado gente como Malcolm o Daniel Dennett. Dennett, por ejemplo, decía, bueno, no tengo tan claro que esto de que los sueños sean experiencias conscientes, es decir, podría ser el caso que simplemente lo que sea consciente es mi memoria, ¿vale? Y que realmente el episodio no haya sido un episodio consciente y es perfectamente compatible con todo lo que sabemos, que sea una confabulación lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Es decir, y alguien dice, es decir, él lo que pretende argumentar es decir, bueno, dame primero una teoría de qué es la consciencia y luego ya te diré si los sueños lo son o no lo son. Bueno, por fortuna parece que Dennett no tiene razón. Evidencia en favor de la realidad de los sueños se ha encontrado mediante lo que son los sueños lúcidos. ¿Alguien sabe lo que son los sueños lúcidos? Bueno, los sueños lúcidos son esos sueños en los cuales nosotros dentro del sueño nos damos cuenta de que estamos soñando. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, por las mañanas cuando me voy a despertar, suena el despertador, en mi sueño lo apago, sigue sonando y digo, no, es que estoy soñando, espera que me despierto y me meto ahí en una maraña de historias. Bueno, el caso es que durante los sueños lúcidos nos damos cuenta de que estamos soñando. Entonces lo que hicieron para ofrecer evidencia empírica en favor del hecho de que teníamos experiencias durante los sueños, lo que hicieron Laverch y colegas fue lo siguiente. Se descubrió, mientras estamos dormidos, la mayoría de las áreas motoras están apagadas. Prácticamente la respiración y el movimiento de los ojos son una de las pocas funciones motoras que siguen activadas. Entonces lo que hizo esta gente fue decir, muy bien, pues si puedes mover los ojos, lo que haces es que cuando me digas cuando estés en un sueño lúcido, es decir, gente que estaba entrenada para tener sueños lúcidos, ¿vale? Haz un movimiento radical de los ojos, ¿de acuerdo? Es decir, mueve los ojos en una determinada dirección. Y de esta manera lo que hacían era poder predecir que el sujeto estaba reportando tener la experiencia. Hicieron lo mismo también con el sujeto manteniendo la respiración. Dice, muy bien, pues cuando estés en el sueño y te des cuenta de que estés en un sueño lúcido, lo que haces es aguantar la respiración, ¿vale? Y lo que hicieron fue que un juez totalmente imparcial podía reconocer a través de los ritmos de respiración si el sujeto estaba teniendo un sueño lúcido o no. Claro que ahí el sujeto está reportando su propia experiencia. Luego deberíamos esperar. ¿Qué ocurre con el córtex dorsolateral? Bueno, lo que deberíamos esperar es que cuando alguien entra en un sueño lúcido, precisamente este área se reactivara. O si no, el sujeto está teniendo acceso cognitivo a su propia experiencia y sin embargo, este señor de aquí no está cumpliendo su función. Bueno, pues eso el año pasado, sí,
Hace 2 años. Hace 2 años, Dennett y colegas lo que hicieron fue mostrar precisamente, dar el correlato neuronal de estos sueños lúcidos, y una de las áreas que principalmente se reactiva cuando entramos en un sueño lúcido es el córtex dorsolateral. Alguien podría decir, bueno, vale, pues me han mostrado, esto mostraría que los sueños lúcidos durante los sueños lúcidos tenemos experiencias conscientes, pero durante los sueños ordinarios no. Y dices, o sea, bueno, a mí me parece que esto es, o sea, que no mucha gente estaría muy cómoda si tuviera que hacer este movimiento. Pero algo de evidencia era ya bastante. En contra, lo podemos encontrar, por ejemplo, en gente que tiene una condición que se llama, me dijeron el otro día cómo se llama en español, ya no me acuerdo, con lo cual le voy a llamar REM Sleep Behavioral Disorder, que lo que hace es que este estado está caracterizado por una falta de atonia, es decir, el sujeto se puede mover. Además tiene sueños generalmente que involucran imágenes muy violentas y pelea, etcétera, etcétera. Entonces lo que observaron es que cuando el sujeto llevaba una acción con una intención, como por ejemplo coger un objeto o subir una escalera, etcétera, etcétera, el movimiento y el plano de los ojos correspondía a esa acción. Es decir, cuando el sujeto iba a tomar un objeto, los ojos se movían en esta dirección como si fuera a escanear la escena. Lo mismo hicieron comprobando, esto hace muchos años más, en los años 50, donde comprobaban que los movimientos de los ojos correspondían con el reporte posterior que el sujeto daba. Es decir, si el sujeto indicaba, pues estaba en mi sueño y subía una escalera, el movimiento de los ojos correspondería a lo que sería un escaneado de la escena en la realidad. Pero el caso más interesante es de hace 3 meses, publicado en Science, y se ha conseguido por fin hacer decodificación neural durante los sueños. Es decir, hasta ahora ya estábamos tratando de hacer decodificación neural cuando estamos despiertos, es decir, ponerte un estímulo delante y ver qué es lo que estás viendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hace 3 meses, mediante este procedimiento que os explico ¿me dais 10 minutos o estáis ya...? ¿Sí? Bueno, mediante este procedimiento que os cuento, se ha conseguido decodificar el contenido de los sueños. Entonces lo que hicieron... Bueno, primer detalle, para no hacer ningún tipo de trampa, es que ellos lo hicieron en las fases 1 y 2 del sueño no REM, es decir, cuando me estoy quedando dormido. Lo hicieron así porque lo que querían es tener muchos datos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacían era, en cuanto la gente se quedaba dormido, o sea, no solamente utilizaban fMRI, que son estas imágenes que aparecen con zonas rojas y azules y demás, sino que utilizaban un polisomnógrafo, que lo que mide son señales en distintas áreas del cerebro para identificar, porque las distintas áreas del sueño se pueden identificar mediante estas señalitas. Entonces, en cuanto entraban ahí, lo que hacían era despertarle y decirle, cuéntame tu imagen visual, ¿vale? Cuéntame la experiencia visual de tu sueño, ¿vale? Entonces lo que hacían era coleccionar muchos reportes y entrenar un decodificador mediante imágenes obtenidas de la web. ¿De acuerdo? Entonces lo que decían era, pues he soñado que veía a un hombre y no sé qué. Y luego, buscando en esas imágenes web, lo que buscaban era la posibilidad de hacer de actividades en el fMRI que correspondieran a la visión de esas imágenes. ¿De acuerdo? Entonces lo que consiguieron, estos decodificadores, mediante procesos de aprendizaje, claro, cuanto más datos les metas, más fiable es la información. Entonces lo que encontraron fue lo siguiente, por ejemplo, o sea, la idea era lo siguiente, ¿vale? Aquí vemos cuando nos vamos despertando, es decir, yo llego a la fase 1 o 2, entonces te despierto y digo, cuéntame. Te pasas una noche así, menuda putada, pero es como hacían el experimento. Entonces, un sujeto, por ejemplo, reporta el siguiente sueño. Bueno, sí, había una persona, sí, era como una escena en la que había escondida una llave y que estaba en mitad de una silla y una cama y alguien la tocó. Entonces, ellos lo que tratan de identificar son los objetos descritos ahí, y entonces lo que vieron es que podían, a partir de las áreas en los procesos visuales superiores, decodificar esta información. Es decir, en este caso, en este tipo de reportes, lo que tendrían que identificar serían estos elementos. Entonces dice, mira, bueno, el resultado de cada sueño, estos 4 elementos tienen que aparecer en tu reporte, y luego aparecían. Bueno, esto parece de nuevo sugerir que efectivamente está habiendo ese tipo de procesos. Luego el sujeto dice, o sea, en primer lugar, soy capaz de decodificarlo de áreas visuales, y luego el sujeto te está diciendo directamente que esa es la experiencia que acaba de tener. Bueno, parece que queda poca duda de que esas sean de hecho experiencias conscientes. Perdón, a mí no me quedó muy claro, de hecho había visto el artículo, o sea, a partir de lo que
captura el resonador magnético, se hace un análisis de esa información y entonces la máquina interpreta esto visualmente con el uso de videos de YouTube. Primero tú necesitas un decodificador, ¿vale? Es decir, lo primero que necesitas de todo... Decodificador de la imagen. El decodificador transforma un tipo de información en otro. Sí. Si necesitas un cacharro que lo que haga es traducirte tú le metes de entrada el resultado de un fMRI y él te saca una imagen. Eso es lo que hace el decodificador. ¿Vale? Pero para ese decodificador tengo que enseñarle a hacer esas cosas. Y lo que hago es meterle mucha información. Entonces aquí tienes, ¿vale? Yo lo que hago es tomar el fMRI, utilizo el polisomnógrafo para ver en qué fase estoy, te despierto, tú me das el reporte, pero yo no se lo digo a la máquina, ¿vale? O sea, solamente lo utilizo para comprobar. Y eso lo utilizo, una vez están entrenadas, la máquina me dice, mira, aparecen estos elementos, me saca unas imagencitas, ¿vale? Y yo compruebo que esas imagencitas están, ¿vale? ¿Estaba más o menos? Bueno, el último tipo de detalle que quiero discutir acerca de si el argumento es bueno o no, es una respuesta de este tipo, ¿vale? O sea, de hecho, aunque el córtex dorsolateral, en particular el ALA46, esté altamente desactivado, algo de actividad queda, es decir, las cosas en el cerebro no se apagan, no se quedan muertas. Entonces alguien podría decir, bueno, hay algo de actividad, ¿sabes? ¿Y si esa actividad me vale? Bueno, lo primero que se ha observado, que hay que decir al respecto, es que hay una correlación entre el nivel de actividad del córtex dorsolateral y la capacidad de la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué no de nuevo volver a distintos grados de acceso? ¿Vale? Es decir, bueno, pues accedes menos. La forma que yo tengo de entender estos grados de acceso es precisamente de que fuéramos conscientes de menos cosas, ¿vale? El problema que tiene el defensor de las teorías cognitivas es que tiene que hacer la respuesta que da aquí compatible con la respuesta que da en el caso de los reportes parciales, ¿vale? Veíamos en el caso de los reportes parciales que el defensor de las teorías cognitivas nos decía, no, es que nuestra experiencia no es tan rica como parece, sino que simplemente hay unos poquitos elementos, ¿de acuerdo? Ahora resulta que durante los sueños, ¿vale?, es muchísimo menos lo que tenía que tener. Claro, muchísimo menos que menos es algo tan poquito que yo creo que ni siquiera tendría que hacer, para que esto fuera así, los reportes que damos acerca de nuestras experiencias conscientes tendrían que ser tan confabulativos que no me parece que haya espacio para este tipo de respuesta, ¿de acuerdo? Es decir, de acuerdo con el defensor de las teorías cognitivas, nuestra propia experiencia mientras estamos despiertos ya es cortita, sparse, ¿de acuerdo? Si hiciéramos este caso tendría que ser todavía más. Claro, ahora, ¿cómo damos cuenta así de los reportes y de la evidencia que tenemos de la decodificación en neuroimagen? Y ya con esto acabo, simplemente diciendo, bueno, no creo que esto sea absolutamente concluyente, es decir, me parece que hay varias respuestas todavía por responder, es decir, cuál es el significado de esa desactivación del córtex dorsolateral. También los primeros experimentos, los primeros resultados que acaban de llegar lo han hecho durante la fase 1 y 2, es decir, ¿qué ocurriría si tratamos de decodificar utilizando la fase REM? Cuestiones interesantes para responder a este tipo de preguntas podrían ser, por ejemplo, comparar los niveles de activación en experimentos de tipo con máscaras de metacontraste, antes se llamaban metamáscaras, ver esos niveles de actividad comparados en un mismo individuo, comparados con los niveles que tiene durante los sueños, y esto nos llevaría a poder establecer otro tipo de consideraciones acerca de cómo la actividad ya sabemos que de hecho covaría, pero cómo covaría la actividad dentro del córtex dorsolateral con la riqueza de nuestra experiencia. Bueno, cerrando ya, lo que he tratado de mostraros es ofreceros una vía alternativa en la cual un debate en filosofía puede llevarse al terreno empírico, un tipo de investigación que, al menos a la luz de los datos que tenemos hoy en día, parece jugar en favor de cierto tipo de teorías y en contra de otros. Es decir, el tipo de teorías mejor soportadas por la evidencia empírica son precisamente las teorías no cognitivas. Ahora bien, si ese acceso, el acceso del que hablábamos, que de alguna forma es constitutivo de ese carácter subjetivo, no es este acceso cognitivo, no es el darnos cuenta, ¿qué puede ser? Bueno, pues esto lo veremos en la última charla.
En las próximas 2 ya no habrá tantas neuronas y tantos experimentitos y nos centraremos en cuestiones más filosóficas, pero espero que, bueno, que os haya gustado y preguntas o que os haya parecido interesante. Gracias. Ya no hay más. Chao. ¿Cómo se llaman los autores de este último? Orikawa, están, si lo miras, ¿estás en la lista de correo? No sé. Orikawa. Mira. Recuerdo haberlo visto cuando estaban haciendo la base de datos, pero no sabía qué era. Te lo bajo esta mañana por si acaso es este. Orikawa. Porque está, sí, en el paper está la cita, pero a ver. Mira, Neural Decoding of Visual Imagery durante Sleep. Es de 2013 en Science. Orikawa, Tamaki y Kamitani. Ahí está. Sois todos completamente fans de las teorías no cognitivas. Yo tenía una pregunta sobre, a ver, pon tú, tienes la experiencia, Sí. tienes como la experiencia subjetiva de ¿Experiencia subjetiva qué? En el caso del experimento de Sperling, tienes la experiencia de las, son 12 letras, ¿no? Sí. Y después resulta que la memoria icónica... La memoria icónica tiene... Bueno, de hecho, espérate, mira. En la última... Lo que Sperling llamaba memoria icónica... Estoy hablando de memoria, con lo cual esto, si lo grabáis, no lo pongáis. Porque puede que esté mal. Pero... Uy, esto se supone que tiene que borrar, ¿no? Ah, sí. Bueno, lo que Sperling llamaba memoria icónica se distingue por lo menos en lo que es la información retinal y lo que han llamado Very Fragile Short Term Memory. En un artículo del laboratorio de Ámsterdam, está en el paper de Block de 2011 en Trends in Cognitive Science. O sea, distingue, la memoria icónica incluiría lo que es la información retinal, es decir, lo que Sperling consideraba. Block dice en el primer paper, dice, bueno, pues de lo que somos conscientes corresponde a lo que está en la memoria icónica, que es más de lo que está en la memoria de trabajo, ¿vale? Y luego dice, bueno, está bien, quítale la información retinal y lo que te queda, me parece que hay otro elemento, pero no me acuerdo muy bien, es lo que llama Very Fragile Short Term Memory. Y lo que está aquí es lo que se supone, de acuerdo con Block, que corresponde a aquello de lo que somos conscientes. A ver, ¿por qué alguien podría decir, para saber si el acceso cognitivo es constitutivo de la experiencia de estas, en el caso en el que el sujeto dice, tengo la experiencia de las 12 letras a pesar de que no pueda reportarlas? Si eso fuera el caso, entonces eso no puede defenderlo un defensor de una teoría cognitiva, ¿vale? Sí, de acuerdo, Vale. de acuerdo. Y entonces, a ver, yo lo que quería saber era por qué o bien la memoria de trabajo o bien la memoria icónica tienen un papel tan relevante en el debate de si el acceso cognitivo es constitutivo Vale, de la... porque el mecanismo que está haciendo el trabajo del acceso cognitivo es la memoria de trabajo, o como la memoria de trabajo, por lo menos lo que está difundido en la Global Workspace. Por eso después de hablar de la memoria de trabajo, es decir, en principio, o sea, depende a qué nivel querramos meternos, es decir, bueno, parece que el mecanismo del cual depende mi capacidad de reportar, ¿vale? Es la memoria de trabajo, ¿vale? Puedo reportar algo, si pasa, para que yo lo pueda reportar tiene que estar ahí en la memoria de trabajo. Pero a ver, alguien podría decir, para poder reportar lo que está en la memoria de trabajo es independiente de la experiencia y del acceso cognitivo. Bueno, alguien podría decir eso, entonces es una teoría no cognitiva, eso está bien. O sea, el defensor de la teoría cognitiva no. Vamos a ver, el defensor de una teoría cognitiva te está diciendo,
que los mecanismos de los cuales depende mi capacidad de reportar, es decir, no los que tienen que ver con lenguaje, no sé qué, sino los mecanismos que están poniendo la información disponible para que yo pueda reportar en ella, esos mecanismos son constitutivos, por constitutivo significa necesarios, a nivel nomológico por lo menos, de la experiencia cognitiva. Es decir, el correlato neuronal de mi experiencia incluye esos mecanismos. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? Pues a nivel psicológico, la memoria de trabajo, a nivel neural, este tipo de redes frontoparietales, de las cuales, según pretendía mostrar, el córtex dorsolateral, en particular el A46, parece ser fundamental. ¿He respondido a tu pregunta? Sí. Un par. Una es no me doy cuenta por qué el hecho de que, o sea, tú dices, como no está funcionando el área 46, ¿sí? Podemos asumir que no hay conciencia de acceso, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que habría, no se podría decir más bien que lo que demuestra ese caso sería que, porque la conciencia de acceso es un concepto funcional, digamos, ¿no? O sea, si te das cuenta, tenés conciencia de acceso. Bueno, la conciencia de acceso es la Exacto. Sí. Y en ese sentido, o sea, si el sujeto reporta lo que soñó, Sí. aunque no esté funcionando, o sea, ¿por qué decir que ahí no hay conciencia de acceso? No, hay una diferencia, es decir, en el momento que reporta, ¿vale? Esa información va seguramente de lo que es la long term memory, pasa por la memoria de trabajo o por lo menos por la global workspace, ¿de acuerdo? Y entonces yo te lo puedo contar, ¿vale? Pero es cuando yo te estoy haciendo el reporte. Pero la duda es si yo he tenido una experiencia antes, es decir, hay dos momentos. Okay. El momento en el cual estoy atribuyendo la experiencia y el momento en el cual estoy reportando. Obviamente, pero lo mismo, fíjate en el caso de los sueños lúcidos. En el caso del sueño lúcido, el sujeto está dando un reporte mientras está teniendo la experiencia. Entonces esperas que esos mecanismos estén funcionando y eso es lo que encontramos. Ok. Y entonces del otro lado, la otra parte que es, tú dices, el hecho de que haya esta correlación entre el hecho de que la máquina pueda predecir, ¿no? Que dice que va a haber una llave y un... Sí. O sea, lo que está haciendo es leer de cierta actividad. Eso es un argumento a favor de que hay experiencia. Bueno, o sea, no es un argumento en sí, es decir, dicen, bueno, ya te hemos demostrado los experimentos. Es como un dato que juega a favor, digamos. O sea, tú despiertas al sujeto. Primero, lo estoy leyendo de áreas visuales. Despierta al sujeto. Al sujeto le dices, cuéntame qué experiencia acabas de tener. Y le dice esta. Y eso es precisamente lo que veo que estaba pasando. Bueno, puesto todo junto, sí que parece soportar ese... Es decir, se me ocurre... Bueno, perdona. Creo que lo que sí claramente refuta es la teoría de que el sueño es una cosa que se genera cuando te despertás, sí, ¿no? Eso o sea, es. lo que claramente demuestra es que está ocurriendo en el mismo momento la construcción de la historia. Sí. Con eso, que está ocurriendo en el mismo momento en que se están moviendo los ojos. Sí. Pero digamos que refuta una sola explicación de por qué el sueño... Se me ocurre la siguiente respuesta que podría dar, que creo que va precisamente en la línea de que se está marcando. Dice, bueno, está bien, es decir, no es algo que yo me esté inventando, ¿de acuerdo? Eso está claro. Es decir, muestra que había esos sucesos, pero todavía me queda la siguiente duda, ¿vale? Todavía me queda la duda de decir, bueno, en el momento en que yo estaba eso ocurriendo, ¿estaba siendo consciente o lo estoy leyendo de procesos inconscientes? ¿Vale? Bueno, me parece un muy buen punto y un punto que me parece que si me lo saca cuando me lo saca mi oponente me enfado. Bueno, la razón es que normalmente sería muy raro el hecho de que nosotros podamos reportar de forma libre información de la cual no hemos sido conscientes, ¿vale? Es decir, cuando yo te estoy contando qué es lo que estoy viendo o qué es lo que acabo de ver, a lo que apelo
es a la información que ha llegado al nivel de la consciencia, es decir, a la experiencia que yo he tenido, ¿no? ¿Qué has visto? Vi a Pepito, vi a Margarita, vi a no sé qué. Es decir, o sea, normalmente los procesos que no alcanzan la consciencia no somos capaces de reportar sobre ellos libremente. A lo mejor se pueden leer del comportamiento, es decir, todos sabéis, o sea, hay evidencia en favor de procesado de la información, es decir, de percepciones inconscientes, pero lo que vemos a nivel inconsciente yo no te lo puedo contar. ¿De acuerdo? Entonces, sería como una excepción metida ahí, como decir, bueno, ¿por qué en este caso puedo reportarte libremente sobre un estado inconsciente que acabo de tener? ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo manejar información inconsciente y eso puede que facilite cierto tipo de acción y hay experimentos que muestran que se ha procesado información a nivel inconsciente mediante métodos de priming, etcétera, etcétera. Pero no puedo reportarte, no puedo decirte que había un cartel que ponía beba Coca-Cola, por un ejemplo famoso de hace unos años, ¿vale? Eso es lo primero que se me ocurre. Lo segundo es que acabo de tener la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces tú me despiertas y dices así y te digo, cuéntame cuál era la imagen visual que tenías. Y yo te estoy dando un reporte directo de la imagen visual. Obviamente el oponente puede decir, bueno, ¿y si son inconscientes? ¿Vale? Pues obviamente es una puerta que tiene abierta. Ahora, ¿cuál es la alternativa que queda mejor sustentada dada la evidencia? En ciencia las cosas son así de flojitas. O sea, diciendo, bueno, pero es que pudiera ser el caso, diciendo, sí, pero... La evidencia en el sentido de que el sujeto dice que lo experimentó. Claro, eso es. El sujeto está diciendo que lo ha experimentado, la actividad está ahí, no tenemos ninguna razón para no creerle. Hay evidencia dentro del sueño lúcido, donde el sujeto te está dando el reporte en el mismo momento en el que está teniendo la experiencia. De hecho, ha habido ahí también un experimento, lo que pasa es que un poquito menos complejo, de brain decoding en sueño lúcido, donde lo que se le pedía al sujeto era que cuando moviera una mano, que en el sueño lúcido moviera una mano, y entonces hiciera un movimiento con los ojos, entonces viendo a ver si podían decodificarlo y lo hicieron. Pero eso se lo hicieron hace un añito más. En sueño lúcido. También en realidad, dado que la ciencia es así de satisfactoria, Sí. También hay como argumentos, hay algún hecho que presiona a favor de la idea de que no es una experiencia, de que es una historia contada, ¿no? Eso, porque hace... Bueno, lo de Dennett parece que no. O sea, no, esa idea de que hay toda una historia, pero que el final justo corresponde con un hecho que te pasa en ese momento. ¿Cómo puede ser que...? Eso, esto es un artículo de los 70, es decir, ha evolucionado. O sea, el estudio de la ciencia del sueño ha evolucionado bastante, es decir, hay colecciones de todo tipo de reportes. Hay un estudio mostrado en el paper con más de 500 alumnos a lo largo de, no solamente en un determinado, sino transversal, recolectando el tipo de reportes que tenían los individuos. Es decir, es cierto que cierta información entra, o sea, nuestros sentidos no están completamente cerrados. De hecho, oímos el despertador, muchas veces integramos el despertador en nuestro sueño, pero no parece ser el caso que sea una inventiva. Es decir, lo que desde luego no parece ser el caso es que es algo que yo me estoy inventando. Una hipótesis que alguien podría mantener, que creo que es la que estás manteniendo, o sea, por la que estás presionando, y me parece... no, solo claro, para eso estamos en filosofía. Es la de decir, bueno, pues yo quiero seguir diciendo que son estados inconscientes. Es decir, están ahí, pero no alcanzan el nivel de la consciencia porque no hay acceso cognitivo, y mi teoría dice que necesitas acceso cognitivo, por lo tanto esos no lo son, ¿vale? Entonces la cuestión es explicar cómo pasan, o sea, por qué pasa esa información, qué relación hay entre los reportes, cómo es posible que pueda reportar. Segundo, el hecho de que durante el sueño lúcido yo pueda reportar, pues ¿alguien ha tenido sueños lúcidos? ¿No? ¿Ningún tipo? ¿Sí? O sea, fenoménicamente, o sea, vale, me estoy dando cuenta pero si tú apelas a tu memoria no parece que haya ninguna diferencia. Es decir, parece algo muy fuerte decir que o sea, me parece que no es, o sea, no me parece una posición muy coherente alguien que quisiera defender que en el sueño lúcido hay experiencias, pero en el sueño no lúcido no, porque no parece que eso sea lo que las distingue, por lo menos las memorias que tengo. En el sueño lúcido puedo hacer ciertas cosas, puedo tomar cierto tipo de acciones, pero no. Entonces, pues sí, es decir, yo veo que hay una vía de escape. Lo que pasa es que me parece
me parece muy poco plausible, es decir, porque, bueno, principalmente por eso, porque primero el sujeto está diciendo que la acaba de tener, lo estoy leyendo y normalmente no conozco ningún caso en que podamos hacer reportes sobre episodios que han inconscientes. Yo tengo una pregunta sobre cuando dices que en el caso de los sueños lúcidos esta área está activada y en el caso de los sueños cotidianos esta área no está activada, y entonces en el caso de los sueños lúcidos, dado que el área está activada, entonces podemos decir que hay acceso cognitivo. Bueno, es que eso lo podemos decir sin ver que ese área está activada. Es decir, de hecho hay acceso cognitivo porque de hecho los sujetos están reportando. Entonces, si ese área no estuviera activada... Estoy analizando estos casos justo para... A ver, estos casos son relevantes porque has asociado el área, como este mecanismo neuronal, con el acceso cognitivo. Esos casos no son interesantes por eso. Esos casos son interesantes porque pretenden mostrar que durante los sueños tenemos experiencias conscientes, ¿vale? Es decir, en un primer momento, lo que en respuesta a gente como Malcolm y Dennett, y contra otra gente, tanto en la filosofía actual como en la filosofía clásica, que querían mantener que eran experiencias conscientes, la evidencia de los sueños lúcidos parecía mostrar que efectivamente hay sueños en los cuales soñamos. Es decir, Dennett decía, bueno, lo de los sueños lúcidos también me da igual, porque en mi reporte del sueño lúcido puedo confabular que he estado soñando, ¿sabes lo que te digo? Es decir, no hay ningún problema, es decir, no me aportan nada. Entonces el hecho de que puedan reportar durante el S sí que me lo muestra. Ahora viene la segunda, dice, muy bien, pues si me está reportando cuando está teniendo la experiencia, tiene que tener acceso cognitivo. O sea, más te vale que lo que me estás diciendo que haga falta para tener acceso cognitivo esté encendido, porque si no todo se te cae. Es decir, resulta que no hemos buscado bien los mecanismos que nos están permitiendo. Y efectivamente lo que se muestra es que cuando aparecen esos datos, pues te encuentras lo que cabría esperar si tienes... O sea, lo que yo esperaría, es decir, que haya precisamente una reactivación de ese área. Sí, me gustaría entender un poco más la función del área 46, ¿no? La idea es que cuando tienes un sueño, normalmente esa área está funcionando a un nivel muy bajo, ¿no? Entonces, si no me equivoco, lo que debería pasar es que cuando te despiertas, el área 46 inicia a funcionar a un nivel más alto según lo que se ve en la resonancia magnética funcional, ¿no? Sí. Y eso debería pensarse como la idea de que el correlato cerebral del acceso cognitivo sería la actividad del área 46. Pero si esa es más o menos la historia, entonces lo que pasa exactamente en el caso de las 12 letras, ¿no? Me queda muy claro, porque si yo estoy consciente y me imagino que el área 46 está activada, ¿no? En teoría lo que yo veo, las letras deberían ser accesibles, ¿no? Pero lo que pasa es que realmente yo voy a olvidar muy rápidamente lo que hay, ¿no? Pero lo que creo es que en el caso de las letras el asunto no es si hay o no hay acceso cognitivo, sino el hecho de que hay información, ¿no? Y cómo podemos extraer esta información. Hay maneras diferentes para extraer la misma información, ¿no? Hay algunas técnicas que son mejores que otras. Si alguien simplemente me pregunta qué letras has visto, yo me puedo recordar solamente 4, pero si usan otras técnicas tal vez me puedo recordar todas o 8, ¿no? Entonces en este caso me parece que la pregunta no es entre acceso cognitivo versus contenido fenomenológico, sino si hay diferentes métodos para extraer la información. Perfecto. Porque me imagino que el área 46 está activada todo el tiempo durante ese proceso. Vale. Una cosa que
o sea, sé que no estabas diciendo eso, pero que quiero que quede claro, es decir, en mecanismos como la Global Workspace no es solamente el ERA 46, ¿vale? O sea, hay otro tipo de áreas, es un proceso distribuido. Lo que pretendía argumentar es que el área 46 es fundamental para esa tarea. Hay otros modelos de acceso, como el que presentan Lau, o sea, menos populares, no digo que malos, donde el área 46 lo que está funcionando, el córtex dorsolateral está funcionando como un filtro que decide si la información a nivel, la información perceptiva es buena o mala. Entonces ellos dicen, bueno, y lo que el filtro decide que es bueno es lo que es consciente, ¿vale? Pero en todos los modelos lo importante es que el córtex dorsolateral está jugando un papel fundamental. Ahora, cuando estamos conscientes, cuando estamos despiertos, este área está haciendo ahí sus movidas, está haciendo su labor. Sobre si hay distintos mecanismos de acceso cognitivo, la hipótesis de trabajo es que no. Es decir, no tienes por qué postular, no hay ninguna razón para postular distintos mecanismos. Es decir, y lo que generalmente se postula, que era la hipótesis que presentaba la Global Workspace, presenta el acceso cognitivo sobre ciertos procesos, ¿vale? Ciertos modelos recurrentes que llegan a una zona, es decir, una serie de procesos, y cuando llegan ahí son radiados, no es que lleguen a una zona, sino cuando se dan cierto tipo de procesos, es decir, cuando se dan cierto tipo de alianzas de este tipo, esta información está disponible para otros procesos, ¿de acuerdo? Con respecto a la primera evidencia, la de partial report, reportes parciales, lo que ocurre es, o sea, todo el mundo en el debate parece aceptar lo siguiente: si yo puedo reportar en cierta información, esta información está en la memoria de trabajo, bueno, en la Global Workspace, porque, ¿de acuerdo? Esto parece, para la gente que acepta este tipo de teorías, o sea, la memoria de trabajo, ¿a qué llamemos memoria de trabajo? Si llamamos a los tres componentes, a la memoria a corto plazo, a lo que es radiado aquí, etcétera, etcétera, me da igual. Pero tiene que estar, o sea, para quedar claros, o sea, tiene que estar aquí. Esta cosa de aquí es la que hace que la información esté disponible para todos los demás. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre en los casos de Sperling? Bueno, tenemos esta otra de aquí, que le llamamos memoria icónica. ¿Vale? Entonces aquí tengo la identidad de todas las letras. Hipótesis. Esta información pasa de aquí a aquí y a partir de aquí yo te la cuento. ¿Vale? La cuestión ¿es este de aquí el nivel de la consciencia o es este de aquí el nivel de la consciencia? Eso es lo que están debatiendo en el primer debate. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuáles son los conscientes? ¿Los que están aquí o los que están a este nivel? ¿Me explico? Entonces no es que haya distintas formas de acceder, es decir, habrá distintos mecanismos que permitan escoger cosas de aquí para pasarlas aquí. ¿Vale? O sea, una pregunta muy interesante es si creemos que hay en una teoría no cognitiva de la consciencia, ¿vale? ¿Qué relación existe entre la fenomenología y aquello de los que nos damos cuenta? ¿Vale? Entonces aquí habrá procesos, probablemente la atención, etcétera, etcétera, que van a modular esto, pero claro, hay gente que por ejemplo te dice que la atención es constitutiva de la consciencia, en cuyo caso, ¿qué metemos aquí? Bueno, toda una serie de cuestiones de cómo estos dos niveles se relacionan. Si la gente que defendemos las teorías no cognitivas tienen razón, es decir, ¿cómo se relacionan estos dos niveles? Pero el mecanismo de acceso es, bueno, hay dudas sobre cómo funciona la memoria de trabajo, un chorro de literatura, muchas dudas, pero sí que parece que en general pues es una cosita que estaría formada por, algunos meten los procesos ejecutivos, es decir, los procesos que seleccionan las cositas o no las seleccionan, pero sí que parece que hay eso, un buffer donde están las cosas guardadas, y luego procesos que sacan las cosas de aquí y lo meten, pero el buffer sería otra cosita aquí, es decir, una short-term memory, de nuevo, o a lo mejor este de aquí. O sea, dependerá del modelo. No sé si he entendido tu pregunta y esto la respondía. No, sí, mi pregunta. Entonces, el asunto de las 12 letras y las diferentes técnicas no son diferentes técnicas. Lo que tratan las diferentes cuestiones es de tratar de mostrar cuál es el estado consciente. Es decir, uno dice, las de aquí son conscientes, y otro dice, no, esta información de aquí está almacenada a nivel inconsciente, y es cuando te meto la pistita, ¿vale? O sea, cuando la hago consciente, y otro dice, no, tienen que ser conscientes todas las que están aquí, ¿vale? O te dice, aquí a nivel consciente en lo que tengo son fragmentitos, ¿vale? Esos fragmentitos me permiten decir que hay un array de letras, pero no decir cuáles son, ¿vale? Si lo ves, o sea, si lo ves aquí, o sea, son distintos
aquí lo que vemos en todas estas, esta es la transparencia que estaba buscando. Joder, no me la he saltado. Esta. O sea, la cuestión es qué está almacenado a nivel consciente y qué está almacenado a nivel inconsciente. ¿Y cómo puedo mostrártelo? Es decir, es un poco difícil porque al fin y al cabo, o sea, yo puedo saber qué es lo que yo veo, pero cuando tengo lo de otra persona, tengo que utilizar técnicas un poco de lado. De hecho, gente como Dennett y Coward lo que decía es que decir, bueno, o la memoria o la consciencia fenoménica va asociada a la reportabilidad, a la conciencia de acceso, o me estás metiendo una cosa que no sé cómo la podemos estudiar a nivel científico. O sea, tiene que ir ligada. Y yo digo, bueno, no, hay mecanismos para poder separarla. Entonces quiero preguntarte algo diferente, pero sí, relacionado. ¿Cuál es? Me pregunto si hay tal vez un desacuerdo meramente verbal en el decir que en un caso la memoria icónica no es consciente, pero se pone consciente en el globo, bla bla bla, o si ya es consciente y simplemente se mueve a otras regiones. Vale. Entonces la discusión no es verbal para nada. Es decir, tú y yo podemos estar de acuerdo que como funcionan las cosas son así, ¿vale? Pero hay una serie de estados que a cierta gente nos parecen interesantes, ¿vale? Son los estados que son fenoménicamente conscientes, los estados que se sienten de alguna manera, y algunas personas que trabajamos en filosofía de la mente nos parece interesante estudiar cómo es posible que estos estados se sientan, es decir, qué es lo que tienen de particular y cómo entenderlos, ¿de acuerdo? Entonces, si esos estados son interesantes y queremos estudiar cuáles son los mecanismos que permiten que haya esos estados, qué es lo que podemos decir sobre esos estados, todas estas historias que hay en filosofía de la mente, o sea, este debate sí que nos interesa. ¿Sí? O sea, la etiqueta en este caso es importante, es decir, aquí, si le ponemos la etiqueta a este o se la ponemos la etiqueta a este, estamos haciendo, hay consideraciones metafísicas muy importantes, porque ontológicamente hay unos estados que son, llamémosle estados chidos, ¿vale? Filosóficamente hablando, es decir, los estados que nos interesan, los que hacen que las cosas sean interesantes en sí. ¿A cuál se lo ponemos? O sea, no es un debate. ¿Sí? ¿He entendido bien la pregunta? Sí, sí. Eso. ¿Tenías otra pregunta? Yo no sé si leí bien una de las últimas páginas donde... Igual lo escribí mal, ¿eh? Entiendo que hay menor actividad durante el sueño. Muchísima menos actividad. Y también es cierto que somos menos conscientes durante el sueño. Bueno, yo lo diría, al menos en mi experiencia de sueño. Bueno, el problema, una cosa que ya he aprendido es que lo de en mi sueño no vale. Okay. Por una razón, es decir, durante el sueño, cuando te despiertas se libera oxitocina, o sea, que hace que generalmente somos muy malos al olvidar los sueños, y de hecho o los guardamos a momentos o en general se nos olvida radicalmente. Entonces, para esto hay, cuando quieren estudiar los sueños, lo que hacen es que la gente lo apunte, o sea, de sistemática, o bien se le despierta a la gente en mitad del sueño y se le pide que haga un reporte. O sea, si somos conscientes de mucho menos, es algo que está en debate. No me gusta mucho aceptar diciendo, porque entonces, o sea, una forma de, a lo que acabamos es, mis sueños son muy ricos, pues los míos muy pobres. Estoy de acuerdo, digo, la cosa es que creo que si hay menor actividad, simplemente, o sea, creo que podría ser una contrapropuesta, ¿no? El hecho de que sí hay actividad, por lo que entiendo. Bueno, eso es lo que estaba, o sea, esa es una de las posibilidades que yo consideraba. Es decir, bueno, ¿y si nuestros sueños realmente son fenomenalmente mucho más pobres que nuestra experiencia vivida? Es decir, que tampoco parece algo tan raro, ¿de acuerdo? Y yo digo, esto está bien. O sea, el problema que tienes es que tiene que ser mucho más pobre. O sea, la memoria de trabajo funciona, le caben muy poquitas cosas, ¿vale? Y eso es lo que el defensor de una teoría cognitiva te va a defender, ¿de acuerdo? Entonces, mirando los datos que tenemos de cómo correlaciona la actividad del córtex dorsolateral con la capacidad de la memoria de trabajo, y dado los altos niveles de actividad que tiene, o sea, nuestra experiencia tendría que ser, o sea, incluso los reportes que estamos dando de he visto no sé qué, tendrían que ser confabulativos a tal nivel que no me parece que puedan dar cuenta de
de los experimentos de brain decoding, o sea, del tipo de evidencias que podemos tener. Obviamente me parece algo, por ejemplo, por eso mencionaba, es decir, una cosa que podemos hacer es decir, bueno, fíjate, en el experimento de Lawan Passingham que presentaba, el de la SUS y demás, de las dos condiciones, ¿vale? Una cosa que podemos hacer es ver, bueno, cuando el sujeto dice que no lo ha visto, cuáles son los niveles que estamos trabajando en el córtex dorsolateral, que son mucho mayores que durante el sueño, pero compararlos directamente con los niveles que se dan durante el sueño, eso añadiría más. O sea, sería un experimento desde luego muy interesante. El problema que tenemos es que, o que yo veo primero, es que no soy terriblemente bueno, ni mucho menos, leyendo datos de fMRI, y en los artículos que manejo están tomados de distinta forma, en uno diferencial, entonces no se pueden comparar. ¿Pido ayuda? Entonces esto desde luego sería, o sea, a mí me parece que decir, o sea, si nuestra experiencia de por sí es pobre y la queremos empobrecer a los límites que nos exigiría, que todavía con la poca actividad que hay, o sea, es una de las áreas de verdad más deprimidas durante el sueño, ¿vale? Y con esos niveles, la gente, cuando nos pregunta, la gente dice, no, o sea, más te vale que no tengas que postular que esto haga nada. Pero es una respuesta abierta. Lo único que puedo decir al respecto es que me parece que tendría que ser tan pobre que, dada esta evidencia, si esta evidencia se repitiera en REM, y los reportes que tenemos, como tenemos buenas razones para creer que no son confabulativos los reportes, no creo que haya lugar para tal pobreza. Pero, bueno, en el artículo lo que digo es que no pretendo que esta evidencia sea definitiva, ¿de acuerdo? O sea, lo que pretendo hacer, es decir, además lo digo al principio, digo, bueno, voy a jugar como si lo que mostrara fuera esto, pero realmente lo que quiero proponer es que aquí hay una vía de investigación, ¿vale? Hay una vía que parece sugerir pero desde luego es algo que merece, o sea, más resultados hacen falta, pero desde luego una vía de investigación para discutir algo que hay gente que le parece que no se puede investigar, o que en ciertos sitios estamos atrapados, es decir, si se puede realmente separar estas dos cosas. Una última, porque me quedé pensando en tu respuesta. Que fue mala. No, pero me hizo pensar. Yo digo, los sueños no son experiencias. Tú me dices, es raro que si no son experiencias yo después sea capaz de decir tanto sobre lo que soñé. No, tanto no, que yo diga que son experiencias. Que diga que son y que diga, mi sueño he visto un vaso. Claro, o sea que la máquina diga, aquí hay un vaso, aquí va a haber un vaso en el reporte, ¿no? Y entonces tú me dices, yo digo, bueno, pero esto yo digo, cuando me despierto, el vaso fue inconsciente. Yo digo, he visto un vaso. Cuando yo me despierto digo, ¿qué has visto? He visto un vaso. Es importante. Sí. Y entonces tú me dices, es raro que si es inconsciente después pueda decir tanto. Sí. Mi pregunta es, tanto no, o sea, ni siquiera tanto. Primero no tanto, sino a ver, porque si me vas a atacar por la cantidad o me vas a tocar no. Entonces lo que digo es que simplemente he visto un vaso. Vamos a jugar este juego primero. Es raro que pueda decir he visto un vaso, eso es. Eso es inconsciente. Y mi pregunta es, y cuando tú respondes así, ¿eso no te convierte en algún tipo de cognitivista? O sea, ¿en qué sentido no? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa razón que tú me das para demostrar que hay experiencia no es una razón cognitiva? ¿No? Cognitiva, perfecto. A ver, te voy a dar una respuesta y entonces tú me dices si estoy atendiendo o simplemente no entiendo. Bueno, vamos a probar. O sea, fíjate, el cognitivista dice que el mecanismo que pone la información disponible para que yo pueda reportar es constitutivo del correlato neuronal de la experiencia, ¿de acuerdo? Esa es la posición cognitiva. Ahora, fíjate, el sujeto está durmiendo, ¿vale? Yo digo, tiene una experiencia, está teniendo una experiencia y parte del correlato neuronal de esa experiencia no es el mecanismo de acceso cognitivo. Por lo tanto, soy un no cognitivista, si dijera eso, ¿de acuerdo? No cognitivista en este sentido, ¿vale? Que no se nos mezclen los términos. Ahora, cuando yo luego te reporto, ¿de acuerdo? O sea, el reportar mi experiencia sí que depende, o sea, que yo pueda contarte mi experiencia sí que depende de los mecanismos por los cuales yo te puedo contar mi experiencia. Pero ahí conecto con mi primera pregunta. O sea, lo que digo es, porque
porque mi primera, yo lo que digo, pienso en el concepto conciencia y me es imposible no pensarlo de manera epistémica, digamos. Ser consciente es tener acceso epistémico, como se usa en español, digamos, como awareness, ¿no? Entonces cuando tú me quieres explicar la diferencia entre mi postura que dice que el sueño es inconsciente, que la historia es inconsciente, sí, y la tuya que dice que está pasando, sí, siento que lo que me das... Tú estás prejudo, pero sí que el hecho de que tú lo tomes así, yo está bien. Es decir, si por conciencia tú entiendes eso, entonces seguro. No, o sea, pero lo que digo es, ¿por qué no estás apelando en última instancia a un hecho epistémico? No, cuando me dices lo que... Porque yo tengo razones para decir que es conciencia fenoménica lo que está ocurriendo, sí, dado que puedo reportarlo. Obviamente, pero claro que sí, o sea, es que, o sea, la única forma en la que podemos tener razones para creer que cosas que tú no me reportes sean conscientes, como por ejemplo los experimentos de Sperling. Si tú no me estás reportando la identidad de las letras, pero la gente trata de decirte que en realidad tú eres consciente de todas las letras. O sea, lo que obviamente tenemos que hacer un poco así, ¿vale? Si queremos tratar de dilucidar este debate, ¿vale? El debate asume que entendemos una cosa, que hay una forma de entender la consciencia que es independiente de ese, como concepto, es decir, esto de que se sienta. Si me dices, yo por conciencia solo entiendo esto de darme cuenta y demás, digo, muy bien, ya está, o sea, no estamos entrando en un por eso, o sea, no estamos ni siquiera hablando de lo mismo, con lo cual no hay ningún problema. Ahora, a la hora de yo estudiar esos procesos, si no hago más que análisis, hago algo más allá que análisis fenomenológico, ¿vale? Lo que tengo que hacer es preguntarte a ti, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que tú lo que ocurre es encontramos una situación en la cual tú en el momento no me la puedes contar, pero me la puedes contar después, ¿vale? Entonces, el darte cuenta, ¿vale? En ese momento hay razones para creer que tú no te estás dando cuenta cuando estás teniendo sueño, ¿vale? Es decir, esos procesos no están disponibles para la formación de creencias, planes, etcétera, etcétera. Claro, o sea, la forma de argumentar de que es fenoménico en vez de sí, contenidos inconscientes, sí, tiene que ver con el hecho de que es una información que permanece. Sí, claro, sí. Obviamente, claro, o sea, sin duda, para que el reporte requiere que esa información haya ido se haya almacenado en memoria en algún lado. ¿De acuerdo? O sea, lo que pasa es que en vez de almacenarse en esta memoria de trabajo, pues irá a otro tipo de buffer de larga memoria y que se disuade rápidamente, o no sé cuál sería el mejor modelo. Lo que favorece que es fenoménico es que yo me lo cuento. Y en ese sentido, bueno, un hecho no tengo ninguna. Bueno, si por cognitivo entiendes eso, claro. O sea, por cognitivo, o sea, yo por teoría cognitiva solamente quiero decir lo que he dicho. Es decir, yo no estoy desligando la fenomenología de conocer ni nada de eso. O sea, no estoy tomando ningún impasse en eso. ¿De acuerdo? O sea, lo único que estoy diciendo, o sea, cuando digo teoría cognitiva, quiero decir lo que decía al principio. O sea, sobre cuál es la función de la fenomenología o cuál es eso. Mañana veremos más. Pero de momento no quiero tener ninguna. O sea, si el que sea fenoménica consciente favorece que se integre mejor o que no sé qué, mi teoría no ha dicho nada. O sea, no he dicho nada. Solamente estoy diciendo que entre estos dos tipos de teorías, ¿qué nos dice dos grandes familias de teorías? De hecho, o vas con unos o vas con otros. ¿Cuál favorecería? Eso es todo. O sea, el hecho de que lo fenoménico genere consecuencias cognitivas superiores al contenido inconsciente no es una propuesta cognitivista. No es una propuesta cognitivista en los términos en los que yo los he definido, ¿vale? O sea, lo único que yo defino, o sea, yo por eso no quería que la noción de cognitivo y no cognitivo causara ruido, es decir, me parecía una cognitivista viene de que requiere acceso cognitivo, donde acceso cognitivo significa esta cosa particular de aquí, ¿vale? O sea, he definido otros términos y eso es todo. No, y desde luego no, es decir, podría ser, a menos, una teoría por ejemplo que dijera, a menos que sea fenoménicamente consciente, solamente las cosas que son fenoménicamente conscientes pueden ir a la memoria de trabajo, por ejemplo, directamente.
Entonces aquí estaría jugando un papel cognitivo, está bien. O solamente las cosas que son fenoménicamente conscientes se almacenan en no sé dónde. Pues, perfecto. O sea, todas estas teorías son teorías sobre las cuales yo no he dicho nada. Y de hecho sobre muchas de las cuales no tengo ni idea de qué, ni la más remota idea de qué pasa. ¿Vale? Pues yo creo que ya nos hemos... ¿Alguna...? Bueno, pues ya... cierro. Gracias. Mañana, por saber si os interesa, pues hablaremos sobre todo del carácter cualitativo, de cómo entender los contenidos mentales y cómo responder a cierto tipo de objeciones al representacionalismo, y lo que haré será defender que este tipo de objeciones favorecen un entendimiento del contenido de la experiencia como de sé, o sea, como siendo acerca de nosotros mismos, y cómo esto nos permite resolver toda una serie de problemas. Y os preguntaré o propondré que se puede utilizar para el análisis de ciertos contenidos perceptivos, como puedan ser las affordance o ofrecimientos al final. Esto es de lo que va a ir mañana. Y el último día trataremos de, bueno, vale, si hay un tipo de acceso, ¿cómo entender ese acceso en términos? Y la idea va a ser precisamente la misma, es decir, que ese contenido de ese nos va a permitir dar cuenta de en qué sentido las experiencias nos son dadas a nosotros mismos. Eso es de lo que nos queda. ¿Vale? Gracias,